A partir de este momento, la sección editorial de Platica con Ángel da comienzo, correspondiente al viernes 21 de octubre del año 2022. Muy bien, le he titulado a este editorial ¿Sirven de algo las pasarelas? Mire, las pasarelas adquieren, por ejemplo, en los Estados Unidos otro nombre. Allá le llaman elecciones primarias. Sin embargo, hay una diferencia muy importante que vale la pena destacar entre nuestras pasarelas y las elecciones primarias allá en los Estados Unidos, que las llevan a cabo los dos partidos, republicanos y demócratas. El que quiera le entra, se nomina y empiezan 15, 10, 12 y en debates sucesivos, debates de a de veras, no como el remedo que hacemos aquí, se van eliminando hasta quedar dos o tres y luego viene la parte decisiva, ya la última, donde sale el ganador, que se convierte automáticamente en el candidato del partido, sea el demócrata o sea el republicano. ¿Por qué allá se llevan a cabo las cosas así? Los Estados Unidos son una democracia vieja, una democracia consolidada. Allá debatir no es una mala palabra. Debatir es realmente un debate, donde los precandidatos plantean sus posiciones con dureza, a veces se exceden un poco, pero existe la cultura cívico-democrática para hacer paladeables esos ejercicios. Este tipo de procesos son normales en las democracias. En Europa es normal este tipo de procesos. No le llaman pasarelas, son los debates, y cada partido nomina o invita a sus aspirantes hasta que se decantan las cosas o el proceso y sale un ganador. Muy bien. Ese sería el panorama en esas viejas democracias consolidadas. En México, donde más bien nuestra vida política es casi cavernaria, no hay peor tormento para un político mexicano que debatir. Los políticos mexicanos le huyen al debate y le huyen por una razón muy sencilla. En un debate donde hay dos o tres o los que guste usted, siempre habrá a los ojos del público un ganador y los demás perdedores. O a veces un empate, dos más o menos igual y los demás perdedores. Iba a decir que el público juzga a los otros. Estos dos son los abusados, los que tienen posibilidades, y los otros son muy pendejos. Pero no lo quise decir, por eso dije perdedores. Y no hay peor cosa que le puede suceder, que le pueda suceder a un político mexicano, que ser visto como un perdedor en un debate. Eso es para él lo peor de lo peor. Lo pueden llamar lo que quieran, cómplice de narcotraficantes, ladrón de recursos públicos, etcétera. Y eso lo acepta y se defiende. Pero quedar como un tontejo públicamente ante millones de ciudadanos, eso un político mexicano no lo tolera. Por esa razón, nosotros no tenemos debates, tenemos conciertos de monólogos. En este país, realizar un debate, en primer lugar, no pueden ser más que dos, están fijados dos. Y si los candidatos deciden y quieren debatir a invitación de un periódico, de un canal televisivo o de una estación radiofónica, no pueden. Es más, si dos aspirantes a la candidatura quieren debatir, no, ni siquiera le pueden llamar a eso debate y le llaman diálogo. Diálogo es otra cosa, pero así de absurda es la legislación electoral mexicana. Muy bien. Cuando se están negociando las condiciones
de un debate, entre comillas, ya en la campaña, el equipo de uno va, no, que la cámara, que los minutos, que la contrarréplica y que luego preguntan, y una serie de elementos que hacen que estos debates, en primer lugar, no son debates, sean espectáculos aburridísimos, que no concitan la atención del gran público. Muy bien, de ahí surgió, al menos desde mi conocimiento, la primera pasarela. En el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, empezaron a surgir ya cuando se acercaba los tiempos del destape, como solía decirse en aquel entonces. Y entonces, no recuerdo si fue el presidente del partido, el licenciado Jorge de la Vega, eh, del Partido Revolucionario Institucional, por supuesto, el que dijo, bueno, vamos a hacer exposiciones de los interesados o de los que se nombra ahorita por la opinión pública. Y se juntaron, no me acuerdo si 6 o 7 posibles contendientes. De entre ellos sobresalían 2, Carlos Salinas de Gortari y Manuel Bartlett Díaz. Y luego había 3, 4 más o 5 que era prácticamente fauna de acompañamiento. Muy bien, pero ojo, no fue debate, fue una exposición de cuál era la visión de cada uno, pero no debate. No podían haber, ¿por qué estás diciendo? A ver, tú, Carlos, ¿por qué estás diciendo eso si es un absurdo? ¿Qué es eso de abrir la economía? Eso sería entregarnos al imperialismo y eso sería una posición de derecha. O a la inversa. Carlos le diría a Manuel, a ver, Manuel, con tus antecedentes de político autoritario, casi caciquil, ¿cómo hablas de democracia? Por ejemplo, es hipotético, por supuesto, esto. No vaya usted a pensar que yo afirmo que Bartlett es un cacique pueblerino y cuando fue secretario de Gobernación era un tirano y manejó la secretaría como si fuera su feudo privado. No estoy diciendo eso. El licenciado Bartlett, como secretario de Gobernación, era un hombre incluyente, tolerante, que escuchaba, nada de a gritos imponerles a los demás. Lejos estoy, licenciado Bartlett, de decir eso, ¿no? Porque si lo hago enojar, me corta la luz aquí, ¿no? Bien. Y se dio una cosa muy curiosa. Los que sabían, los que estaban enterados del teje y maneje, sabían de antemano que el ganador de esa pasarela, entre comillas, iba a ser Carlos Salinas de Gortari. Y yo diría, qué bueno. ¿Por qué? Porque el país en aquellos momentos, cuando el modelo de economía cerrada había caído hecho pedazos, se requería alguien que verdaderamente supiera de economía, que supiera de los cambios que se habían registrado en el mundo y de los que estaban ahí en esa pasarela. Carlos Salinas era el que le entendía bien a ese asunto. Y Bartlett, pues era un producto de esas feraces tierras tabasqueñas y que tuvo que salir la familia a Puebla, que es a donde hizo vida política, y luego en la Ciudad de México andar ahí de primero, segundo, tercer nivel, hasta que encuentra con Miguel de la Madrid su posición política que lo llevó a ser secretario de Gobernación. Pero un hombre autoritario, un hombre de ideas, vamos a decir, medio cavernarias de la política. Y Carlos Salinas era un hombre que venía de un doctorado en Harvard, en economía, un hombre con ideas, que estaba atento y que conocía las grandes transformaciones que se habían registrado en el mundo. Y en ese sentido, pues la gente que estaba otra vez enterada, para no caer en el clásico destape, el licenciado de la Madrid, junto con algunos asesores, decidieron que había que abrir un poco, había que abrir un poco. Tomemos en cuenta que en aquel entonces el PRI había entrado en una crisis
porque Cuauhtémoc Cárdenas el Junior, Cárdenas el Menor, se consideraba con arrestos y con pedigrí suficiente para ser él el candidato. Y cuando le dijeron nones como Tom Jones, pues se fueron él, Porfirio, la maestra Ifigenia y otros por ahí, vamos, con su música a otra parte. Entonces, convenía ese tipo, vamos a decir, de actos así medio abiertos. La verdad es que fue una pasarela ficticia, porque además, si nos atenemos a eso de la pasarela, pues diríamos, bueno, Ángel, pues tienen que pasar ahí. Hemos identificado pasarela con los desfiles de modas, es decir, modelos que salen ahí caminando con esa forma así medio rara de caminar y con unas prendas estrambóticas, ¿verdad? Pero así le llamaron, pues. Entonces ahí creo que los hicieron en la CTM y no sé si en el partido. Total que así fue eso. Y pues mediante alguna calificación rara, la que gusten, resulta que el ganador es Carlos Salinas de Gortari. Muy bien. Eso le generó un coraje entripado a Manuel Bartlett y jamás ha procesado esa derrota. Si se puede hablar de derrotas políticas de Bartlett, es esa. Jamás, hasta el último día de su vida, va a llevar ese rencor que le haya ganado la candidatura Carlos Salinas de Gortari. Ya se veía él con la candidatura en la mano, pero ténguele, se requería alguien que supiera economía, no cómo reprimir, no cómo ser intolerante y caciquil y déspota en el trato. Muy bien, damos un salto y llegamos a la situación actual. En el intermedio, después del 88, ya saben ustedes lo que pasó, viene el 94, Luis Donaldo Colosio es destapado de acuerdo a la tradición, la tragedia de marzo del 94 lleva al Plan B, a su coordinador general de campaña, el doctor Ernesto Zedillo, como candidato, y el año 2000, bueno, pues el año 2000, el presidente Fox o el candidato Vicente Fox Quesada, que empezó a promoverse desde 2 o 3 años antes, a darse a conocer, obtiene el triunfo y es importante señalarlo. Dentro del PRI, el presidente Zedillo como que no se metió mucho en eso, como diciendo, ay, se arreglan ustedes, ¿no? Y salió Francisco Labastida Ochoa, que, bueno, pues, como dijo aquel, es que es lo que hay, Ángel, bueno, pues eso era lo que había, dirían los priistas. El caso es que fue candidato y fue derrotado por Vicente Fox Quesada. Y hoy aparece una situación diferente, un poco diferente, pero se reviven las pasarelas. Quien primero habla de pasarelas de una forma diferente, algunos lo llaman los corcholatazos. El presidente de la República, en un acto de gran irresponsabilidad política, adelanta el proceso sucesorio. Y al adelantarlo, induce, estimula una división dentro de su partido, pero también en su gabinete. Al nombrar a 3, uno es el rotoplas Marcelo, el otro es la anticientífica Sheinbaum y tenemos un tercero, el florero del Edén. De los 3 no se hace uno solo. Y por allá anda de outsider Ricardo Monreal, que él dice, yo no soy corcholata. A mí no me vengan con esos apodos. Muy bien. Y empieza una especie de pasarela cuando el presidente les da permiso de que anden por el país haciendo promoción, no electoral, sino que la anticientífica va y habla de los logros en la Ciudad de México. Y luego Marcelo va por allá, los logros en política, etcétera, etcétera. Son subterfugios para darse a conocer
porque los tres eran completos desconocidos. Los tres completos desconocidos. Muy bien, vamos a decir que esa es la pasarela estilo Morena. Sin embargo, pasarela o no pasarela, la decisión está tomada en su fuero interno por López Obrador. Que encuestas, él va a decir quién va a ser el candidato de Morena. Y eso lo saben los tres. Y también lo sabe Ricardo Monreal. Lo saben, están perfectamente claros en que ese cacique pueblerino que es Andrés Manuel López Obrador va a decidir como le dé su gana. Punto. Muy bien. Pero ahora vamos al PAN. En esa alianza va por México, pero hay ahí una confusión porque dicen vamos a hacer una especie de primarias y empiezan a manejar procedimientos que expliqué al principio, que así se le conoce al proceso en Estados Unidos, cuando no hay condiciones en México. Y surge por allá un organismo integrado por una cantidad importante de ciudadanos, que son como 50, el Frente Cívico Nacional, que dicen que tienen muchos capítulos formados en el país y que no son 50 como dice Verdugo, sino son 75. Muy bien, qué bueno que aclararon eso. Y entonces dicen, vamos a proponerle a los partidos elecciones primarias y una serie de cosas, sin tener la mínima fuerza para ello. Pero bueno, ellos hacen su lucha. Muy bien. Estamos entonces ante la Alianza Va por México y con los problemas que surgieron a raíz de esta iniciativa de cambio del artículo 5º transitorio para la permanencia después de marzo del 24 de las Fuerzas Armadas coadyuvando en actividades de seguridad pública, etcétera, etcétera, lo que ya sabe usted y que ya se resolvió. Muy bien. Y entonces, Marquito Cortés, que está siendo manejado como títere de parte de 3 gobernadores, Mauricio Vila, Curi de Querétaro y Maru Campos de Chihuahua, y algunos otros ahí glúteos veloces que se apuntan, ¿verdad? Y entonces dice, nosotros tenemos nuestros gallos, nuestros ganadores. Muy bien. Y realizan ellos su primera pasarela, 4 o 5, donde estuvo Santiago Krill, Juan José Romero Hicks, ¿y quiénes más estuvieron? Curi, Maru Campos, no sé si Vila esto, pero de todos los que estuvieron ahí, no se hace uno solo bueno. Uno solo bueno no se hace, sin pena ni gloria. Algunos, bueno, pues ya son conocidos con sus derrotas acumuladas, como sería Krill, otros prácticamente desconocidos en el país, como es Mauricio Vila. Maru Campos y Curi pues no terminan el primer año apenas de su encargo, apenas lo van terminando y ya les ve espolones Marquito para hacer los gallos o gallinas para el 24. Muy bien, ya pasó su pasarela sin pena ni gloria. Y entonces el PRI, quizá un poco por la presión y por la situación interna que hay, se ve orillado pues también a hacer una especie de pasarela. Y como de repente incluyeron a más de los que merecen estar ahí, se juntaron 8 y luego dijeron que van a hacer otras donde va a haber algunos más, pero por lo pronto 8, 4 y 4. Bien. La primera horneada, una persona que tiene 50 años prácticamente de andar bailando en el medio político y siempre cae parada, siempre cae con un hueso, un fémur, un metatarso, una tibia o un peroné que roer, Beatriz Paredes. Una mujer con unas ideas acedas, caducas, que en su juventud, allá por los años 70 con Echeverría, se decía de izquierda y hoy algunos ingenuos consideran todavía esa cualidad. Es una mujer de izquierda. Dice, bueno, cada quien sus juicios, ¿verdad? Y entonces es ella. Luego fue, déjenme ver, creo que fue Gurría, porque Enrique de la Madrid fue el segundo día.
y no me acuerdo, claro que fueron 4 y luego otros 4. De eso, Ildefonso Guajardo también fue Ildefonso, y fue este joven Murat, que también yo no sé de dónde salió con esas ínfulas para sentirse presidenciable. Y luego, a ver, ya dije Beatriz Paredes, fue Ildefonso Guajardo, fue Alejandro Murat y fue el otro. Pero la Claudia fue en la siguiente horneada y creo que fue Gurría. Y en la segunda horneada, Enrique de la Madrid, Claudia Ruiz Massieu, el gobernador de Coahuila, Riquelme, y el gobernador de Durango, un señor Villegas, que todavía no sabe ni dónde queda su oficina, pero ya se coló ahí. Muy bien. ¿Y qué puedo decir de esa pasarela? Pasarela A y pasarela B, de esos 8. De ahí yo tranquilamente elimino a 6 y me quedo con 2. Repito, de esos 8, elimino a 6 y me quedo con 2. 2 que pueden ser con diferentes carreras profesionales, políticas, académicas, cada uno de ellos. Y los otros 6 no quiere decir que no tengan méritos, pero quizá para ser presidente municipal de algún pequeño municipio, legislador, funcionario de tercer nivel, director general o alguna cosa así. Pero no para ser candidatos a la presidencia de la República y hacer un papel decoroso y digno con posibilidades de victoria en la campaña por la presidencia de la República. ¿Y quiénes son esos 2? José Ángel Gurría y Enrique de la Madrid. Esos 2. Con una diferencia entre ambos. Gurría, un hombre con más edad que Enrique, es evidente al verlos, y es un hombre con una formación impecable desde el sector público, como funcionario internacional al frente durante 15 años de la OSD, un hombre que fue secretario de Hacienda, secretario de Relaciones Exteriores, director general de NAFIN, un hombre con una sólida preparación, repito, en el plano académico también, un hombre con una gran experiencia desde hace, pues vamos a decir, casi 40 años. Él fue uno de los grandes negociadores de aquella gran renegociación de la deuda externa. Un hombre que habla 4 idiomas fluidamente. Es un hombre formado, maduro, quizá en la cúspide de su vida personal, profesional, política, etcétera, etcétera. Y Enrique de la Madrid es un joven hijo de don Miguel de la Madrid Hurtado. Es un hombre que ha sido funcionario público, ha trabajado en el sector privado, hoy se desenvuelve en un área que trata sobre el futuro de las ciudades en el TEC de Monterrey. Es un hombre que ha cruzado la administración pública como secretario de Turismo, director de la Financiera Rural, un hombre decente, un hombre que no ha sido acusado de actos de corrupción, etcétera, y un hombre formado académicamente y con un prestigio como funcionario público de primera. Pero frente a un portento que es José Ángel Gurría, si a mí me apura usted a poner el 1 y el 2, yo diría, el primer lugar es José Ángel Gurría y el segundo lugar Enrique de la Madrid. De tal manera que un tándem, una pareja como esa, sería imbatible en la elección del 24. Si en un momento dado el PRD y el PAN no se unen y se nomina candidato a Gurría, quizá como coordinador general de campaña o coordinador de asesores de Enrique de la Madrid, quién sabe a quién podrían apuntar el PAN. Pero si el PRD sale con Silvano Aureoles, que Dios nos agarre confesados. Con todo respeto y aprecio para mi querido paisano
Jesús Zambrano, no tienen ellos cuadros para aspirar a poner a alguien. Con todo respeto, no tienen. Puro cascajo hay por ahí, ¿verdad? Y en el caso del PAN, excepto Ricardo Anaya, los demás, pura masquiña, puro material de segunda. Con todo respeto a todos los que dicen que la señora Zavala, que no. Hablando en plata, el único que verdaderamente podía ser candidato, después de 6 años, ha madurado sin duda alguna, es Ricardo Anaya. De tal manera que yo vería, esa es mi impresión, un equipo donde el candidato fuere José Ángel Gurría y 2 soportes dentro del comité de campaña, Ricardo Anaya por un lado y Enrique de la Madrid por el otro, con, vamos a decir, áreas diferentes, quizá Enrique en la parte política, de la operación política y todo lo que ello implica, y Ricardo Anaya en la parte de visión de futuro, uso de la tecnología, lo que él conoce perfectamente. Y esa trinca, esos 3 serían imbatibles. No imagino yo a la anticientífica Sheinbaum queriendo debatir con José Ángel Gurría. No, sería rudeza innecesaria de José Ángel, la pondría, qué bárbaro. No se diga del florero del Edén, y pues el rotoplas de Marcelo no tiene la menor posibilidad. De tal manera, pues, que hacer esa cosa de la pasarela y todo, yo entiendo las necesidades políticas y eso, pero hay que hacer las cosas, pienso yo, de otra manera. Sí, ya está hechas esas 2 pasarelas, entre comillas, pero finalmente se demuestra que antes de la pasarela no había más que 2 prospectos, José Ángel y Enrique. Nada más. Por ejemplo, alguien habla, todavía por ahí salió una comentarista, la Claudia presidenta. Para empezar, lo de presidenta es incorrecto, aun cuando la Real Academia se haya rendido ante ese barbarismo, porque esa misma analista, vamos a decir, no dice estudianta, no dice amanta, no dice participanta, solamente dice presidenta. ¿Ves? Es una ridiculez esta del lenguaje inclusivo. Pero bueno, Claudia presidenta. Y cuando uno dice presidenta, ¿por qué? La señora Claudia Ruiz Massieu, con todo respeto, equivocó la reunión. Su intervención la debió haber hecho en el Consejo Político Nacional y ahí decirle todo lo que dijo en esta pasarela al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y a los priistas, hemos fallado, etcétera, etcétera, pero no donde se esperaba escuchar sus puntos de vista en relación con los problemas nacionales o al menos los principales. De tal manera, pues, que yo no entiendo, eso sí está la solidaridad por el sexo, es decir, es mujer, bueno, pues vamos a apoyarla, pero no. En política las cosas ya en el punto crítico no funcionan de esa manera, ¿no? Entonces, y pensar que este muchacho Murat acá con su estilo, el vato padrotón acá, no. Vean cómo, porque habló maravillas de lo que hizo en Oaxaca. ¿Y por qué les pusieron una pela en Oaxaca si hizo una labor tan importante y profunda y exitosa? No es cierto. Allá en Oaxaca saben perfectamente quién es Alejandro Murat, lo que hizo. Y también en el Infonavit saben, como diría el clásico Gilgamesh, como dicen, se sirvió con el cucharón del pozole. ¿Alguna vez Alejandro Murat podrá dar a conocer el cheque con el cual lo liquidaron en el Infonavit? ¿Se atreverá a decir cuál fue el monto de su liquidación? Para empezar, nomás para que vean el historial de este compañero. ¿Y su mérito cuál es? Ser hijo de un viejo político priista que es muy, muy amigo del presidente del Comité Ejecutivo, que es Pepe Murat, ¿verdad? Este muchacho, si no se apellidara Murat, pues quizá ni al cine podría entrar solo. Resumiendo, pues, las pasarelas en México es un mal chiste. Es un mal chiste.
Los partidos deben de designar a sus candidatos como ellos decidan, por supuesto, tienen toda la independencia y los poderes para hacerlo, pero no caer en estas ridiculeces donde no hay debate, no hay intercambio de puntos de vista y son preguntas sembradas, facilitas allá para que la baten y ni así lo pudieron hacer algunos de los respondientes. En ese momento, pues, si se trata de definir prospectos, yo me quedaría con 2 del PRI, José Ángel Gurría en el lugar número 1 y en el segundo Enrique de la Madrid. En el caso del PAN, sé la situación a que lo tiene sometido este gobierno por una venganza personal de López Obrador, que tiene que estar fuera del país, pero si llegare a resolverse esa situación, que es un absurdo que todavía exista eso, Ricardo podría ser un buen, vamos a decir, colaborador en esa tercia de políticos frente a la sucesión presidencial. Candidato a la presidencia, José Ángel Gurría, y encargado de todo el área política, es selección de prospectos, operación política, relación con grupos de la sociedad, etcétera, Enrique de la Madrid, y por otro lado, en la parte del uso de la tecnología, visión de futuro, en la cuestión de la transformación del mundo, contenidos de la educación, etcétera, Ricardo Anaya. Serían imbatibles los tres como equipo. Sin embargo, bueno, pues yo no soy ni presidente del PRI, ni militante de partido alguno, de tal manera que son simples opiniones. Pero lo que sí es irrefutable es que en este país eso de las pasarelas es una tomada de pelo. A mí no me toman el pelo porque vea usted, ¿no? Entonces está muy difícil que a Ángel Verdugo Beltrán le tomen el pelo, simplemente porque no tengo. Vamos a ver qué sucede en los próximos meses, sin olvidar que la decisión se tomará a fines del año próximo. Hoy la prioridad debe ser, esa es mi opinión, es lo que pienso, la elección en el Estado de México y en Coahuila. Ahí también estuvo el gobernador Riquelme ahí, pero él mismo sabe que es un hombre que lleva una carrera política sólida y lo más probable es que sea un excelente senador de la República, otra vez, porque ya lo fue. Pero después de la labor que ha hecho en materia económica y la operación política en Coahuila, va a ser un excelente senador y eso le dará un exposure, una exposición nacional que de aquí al 30, bueno, pues ya se verá qué podría suceder. Eso es lo que pienso de las pasarelas. No se deje seducir por esas cosas que en realidad lo que era José Ángel Gurría antes de estar en la pasarela es el mismo José Ángel después de. Es decir, ni ha ganado más ni ha perdido, no. Y lo que era Beatriz Paredes antes y eso hoy es lo mismo. No va a borrar una historia de posiciones demagógicas en cuanto al campo se refiere y sus posiciones burocráticas de aquí para allá y para allá y para allá, siempre pegada a la ubre presupuestal. Siempre. Y así varios. Entonces, por eso les digo, pasarela, pues, como diría el gran filósofo y amigo entrañable Paco Sea, pasarelas, mis cataplines. Muy bien. ¿Qué más les puedo decir al respecto? Perdón, otro tema en la parte editorial. Todavía tenemos unos 5 minutos. Citibanamex acaba de dar a conocer ayer, 20 de octubre, su encuesta, que ya se conoce como la encuesta Citibanamex de expectativas, que es junto con la de Banco de México, quizá las dos más respetadas desde el punto de vista técnico profesional, y nos dice en esta, que la dio a conocer Citibanamex ayer, que la inflación esperada para el año 2022, para este que transcurre, el promedio de las 30 y tantas
casas financieras que encuesta. El promedio es 8.56 y el máximo es 9.05 y el mínimo 8.25. Quiere decir que cuando menos el 8.05% va a ser la inflación este año. Bien, vayamos al 2023. Nos dice esta encuesta, el promedio sería el 5.11% y el máximo sería 6.46 y el mínimo 4.08. Muy bien, ahora vamos al 2023 en lo que se refiere al Producto Interno Bruto o el comportamiento de la economía mexicana en materia de crecimiento. Para el 2022, esta encuesta nos dice que el promedio de los encuestados, de sus respuestas, fue 2.0%. El máximo fue 2.3% y el mínimo 1.6%. Y si nos vamos al pronóstico que han hecho estas casas las encuestadas, para el 2023, el promedio es 1.1. El máximo, vamos a ver, es 2.0 y el mínimo es 0%. Como usted puede ver, nadie da por bueno el pronóstico de la Secretaría de Hacienda, su proyección de 3.0 para el año próximo. Nadie. Sin embargo, haciendo uso del poder de un autócrata como es López Obrador, sin cambiarle una coma a las proyecciones y a los montos de los ingresos, ñacas. Ya aprobaron la ley de ingresos, ya la enviaron o la van a enviar al Senado y allá va a suceder exactamente lo mismo. Y la gran batalla se va a dar a partir de que ya el Senado apruebe la iniciativa de ley de ingresos y la Cámara de Diputados empiece a discutir el presupuesto. Y ahí van a discutir y reservas y esto y propongo, y no le van a cambiar tampoco una sola coma. Lo verá usted. De tal manera que en vez de llamarles legisladores a los de Morena, vamos a llamarles siervos con S. Ojo, porque si fuere con C, pues serían cornudos. Entonces, siervos con S del bulto López Obrador. Pero legisladores, les queda muy grande ese título. Muy bien, aquí termina en este momento la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 21 de octubre del año 2022.